Muchísimas gracias. Gracias a Marisol. ti, Omar. A ver, vamos con otra información también sumamente importante que nos ha mantenido atentos en los últimos días, y me refiero a la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Ahí está ya el anuncio de Interpol. Se busca a Juan Silva en 194 países, prófugo de la justicia. ¿Habrá salido ya de nuestro país? ¿Qué pasó? ¿Cuán difícil va a ser capturar a Juan Silva? Ojo, conversamos la semana pasada con su abogado y nos dijo que él tenía muchísima información y que sí estaba evaluando entregarse a la justicia. ¿Cuánto sabe Juan Silva? Un hombre cercano al presidente de la República, Pedro Castillo, chotano, estudiaron secundaria juntos en Cajamarca, y qué mérito tuvo para ser ministro de Transportes y Comunicaciones, como él mismo lo admitió, tener un brevete y saber manejar. Pero el presidente Castillo lo mantuvo en 4 gabinetes durante 7 meses. Vamos a conversar en este momento para entender qué sucedió con Juan Silva con 2 generales. Muy buenas noches. Ante todo, el general Óscar Arriola, jefe de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía, conocida como la DIRCOTE además, y el general Freddy López, jefe de la Dirección contra la Corrupción de la Policía, la DIRCOCOR, que también ha estado muy comentada y mencionada en los últimos días. En principio, generales, ¿dejaron escapar a Juan Silva? Bueno, buenas noches, Omar, buenas noches a toda tu audiencia. No, definitivamente no hemos dejado escapar al señor Silva, al investigado, en vista de que desde el día en que se dictó el mandato de detención preliminar, él ya no estaba ubicado. Y mal haríamos en decir si es que él estaba dentro de un procedimiento de videovigilancia, hubiese podido proceder la detención en esos días. Claro que sí, pero a ver, según el propio Ministerio Público, y ustedes también lo reconocen en el comunicado 26 del 2022, había una solicitud el 27 de mayo de justamente hacerle una videovigilancia a Juan Silva. ¿Qué sucedió? Si había este pedido expreso del Ministerio Público, ¿por qué no se tenía vigilado a Juan Silva? Sí, es cierto, el día 27 de mayo ya la Fiscalía de la Nación emite una disposición fiscal, número 01, y en ella contemplaba realizar la videovigilancia en coordinación con las unidades especializadas de la policía, es decir, un procedimiento de carácter reservado entre la Fiscalía Adjunta Suprema, la Dirección de Inteligencia, como órgano de inteligencia, y la Dirección contra la Corrupción. Ya que usted encabeza. Exacto. Esa disposición fiscal se emite el 27 de mayo y a partir del día 28 de mayo se empieza a dar cumplimiento, ¿no? En un trabajo articulado y en coordinación entre estos 3 entes que le he mencionado. Y con el pasar de los días... El 28 de mayo, perdóneme, el 28 de mayo, porque esto, entiendo, la disposición fiscal de la videovigilancia se da el 27 por la noche, por la tarde. A las 22:59 se recibe de manera digital, vía WhatsApp, el oficial del caso. ¿Cuándo empieza la videovigilancia? Prácticamente de 27 a las 11 de la noche era un día ya prácticamente culminado, y el día 28 se inicia. ¿28 a qué hora? En horas de la mañana, pero se inicia con un procedimiento básico, porque toda videovigilancia, para que tú puedas realizarlo, tienes que tener los lugares a donde vas a ir. Sí, claro. Entonces empiezan a realizar una investigación básica de las viviendas y de los domicilios del investigado. El 28 de mayo, ¿ustedes sabían dónde estaba Juan Silva? No. ¿No lo vieron? No. En realidad, durante las videovigilancias que se han realizado, a los inmuebles donde él solía pernoctar y que registran en la SUNAR, y también de sus familiares, no se le ha visto, ¿no? Es decir, ustedes le pierden el rastro a Juan Silva desde el 28 de mayo. Es decir, para que quede claro, cuando el Ministerio Público les dice, policía, vigíleme a este señor porque tengo miedo, me parece que se va a escapar, ustedes empiezan la videovigilancia el 28 y no lo encuentran. Así es. Él, desde el primer día en que se empezó el procedimiento especial, no ha sido ubicado, no ha sido visto.
Lo que se ha hecho es registrar, como bien lo determina ese procedimiento, los inmuebles, las viviendas donde él solía frecuentar. Se han tomado las vistas fotográficas y se han perenizado las imágenes. Pero ¿cómo es posible, y esto es lo que no me cabe en la cabeza, y creo que a muchos, que si ya la policía le pierde rastro el 28 de mayo, él dé entrevistas, en plural, el 1 de junio, a 2 medios de comunicación grandes aquí en Lima? Sí, es cierto. El día 1 de junio, cuando los equipos de inteligencia se encontraban en los inmuebles, él mayormente tenía un radio de acción principalmente, ¿no?, en el Cono Norte, Puente Piedra, Ancón. El día 1, cuando sale en público, en una entrevista de un programa televisivo, el equipo, uno de los equipos de inteligencia se llega a trasladar a ese medio periodístico. Pero ya cuando llegan, la entrevista ya había culminado y él sale con un vehículo y se retira, pero no es visto, o sea, no es visto. ¿Y por qué no lo siguieron? Si sabían que sale del vehículo, si sabían que salía de ese vehículo, ¿por qué no lo siguieron? Mire, ahí tendría que yo explicarle el tema en sí ya del seguimiento. Nosotros hemos recibido una disposición fiscal y tenemos que dar estricto cumplimiento a lo que dispone la parte resolutiva de esa disposición fiscal. La disposición fiscal se ampara en el procedimiento de videovigilancia dentro de los alcances del artículo 207 del Código Procesal Penal, que solamente tiene 2 presupuestos explícitos. Toma de vistas fotográficas y registro de imágenes, uno de los presupuestos. Y el otro presupuesto está relacionado a las medidas o a las técnicas que se deben emplear para observar la residencia del investigado. Son 2 presupuestos que lo dice de manera exclusiva. O sea, según ustedes, no se le podía hacer seguimiento. No contemplaba de por sí un seguimiento, porque para poder hacer un seguimiento también lo tiene que mencionar la parte resolutiva de manera expresa. Yo he tenido acceso al documento del Ministerio Público y en los puntos, en los considerandos, sí menciona el tema del desplazamiento. Dice, adicionalmente, la medida también resulta razonable en tanto que se trata de una afectación mínima de derechos que solo incidirá en el conocimiento de parte de los encargados en la ejecución medida sobre el desplazamiento y actividades del investigado. Es decir, la resolución sí implicaba seguimiento. Mire, al igual que usted también, igual nosotros hemos analizado la disposición fiscal y en ninguna de sus hojas menciona el término de seguimiento. Sin embargo, es bueno aclarar, ¿no? Porque no es que nosotros tengamos que hacer de mutuo propio una interpretación de manera extensiva, sino que tenemos que dar cumplimiento. Yo le pregunto, como parte de la policía, de inteligencia, y esto lo he consultado incluso con miembros de la policía en actividad, también con miembros del Ministerio Público, ¿qué es el famoso óbice? La observación, vigilancia y seguimiento. El óbice, le hago entender teniendo en cuenta el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal se emite el año 2004. Y a partir del año 2006 se pone en ejecución, en Guaura primero y después progresivamente. Antes de ese Código Procesal Penal se utilizaba la óbice como una técnica especial de investigación, ¿no? Cuando sale el Código Procesal Penal, desaparece ese término y solamente nos deja la videovigilancia como una de las técnicas. Es decir, usted me está diciendo aquí en esta entrevista que la policía actualmente ya no realiza en sus trabajos de inteligencia o observación, vigilancia y seguimiento, más conocido en el argot de ustedes como óbice, ¿ya no lo hacen? Sí lo hace, pero al amparo de otra norma, que es la norma del crimen organizado. Tenemos la ley 30.077, que es la ley del crimen organizado, y ahí sí en su artículo 14 lo detalla de manera explícita lo que es el seguimiento, todo lo que es la vigilancia y seguimiento. Esta investigación a Juan Silva es por crimen organizado. Exacto. Entonces,
nosotros no tenemos la facultad de hacer esa vigilancia y seguimiento si no lo contempla la disposición fiscal. Pero había una disposición fiscal que en sus considerandos señalaba que sí se necesitaba hacerle el seguimiento. El desplazamiento. Seguimiento a los desplazamientos. No dice seguimiento, dice desplazamientos. Pero Omar, dice desplazamientos y actividades del investigado en espacios abiertos. Así es, claro. Claro, el tipo se está moviendo por la calle, la policía tenía que vigilarlo. ¿No es la idea? Pero ojo, el seguimiento es tenemos como derecho fundamental el libre tránsito. Sí, claro. Nosotros no podemos hacer que nuestros equipos de inteligencia interpreten los considerandos de una resolución o una disposición fiscal y hagan un seguimiento cuando no está en la parte resolutiva mencionada literalmente ese artículo que le acabo de mencionar. Para darle pase y contestándole también al general Arriola para que nos explique quizá también este procedimiento, nuevamente, consultando con fuentes en el Ministerio Público, con fuentes en la propia policía y con abogados independientes, lo que nos señalan es que para hacerle un seguimiento a esta persona investigada no se necesitaba una orden judicial, como dijo el ministro del Interior, bastaba con la resolución fiscal. General Arriola. Muy buenas noches, Omar, y buenas noches a la audiencia de RPP. Estamos 13 de junio y salimos de la consternación del resultado del equipo peruano. Pero créeme que estamos más consternados con Juan Silva porque es increíble, generales, perdónenme, que, un ministro de Estado, hombre cercano al presidente, parte de una organización criminal que ya tenía medidas para que no salga del país y que había una solicitud del Ministerio Público, simplemente se fugue y la respuesta sea, no lo vigilamos, no le hicimos seguimiento. Es un prófugo de la justicia, pende sobre él una orden de captura internacional, hay una recompensa que en 24 horas se han obtenido esos procesos. Hasta el momento se han intervenido 5 inmuebles. Él no porta su pasaporte, podemos afirmarlo con certeza. Están desde el 7 de junio, y estoy acá en calidad de encargado de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, no como Dirección contra el Terrorismo, por sucederlo al director que salió de comisión de servicio. Y me he hecho cargo de estas unidades especializadas como son la DIRCOCOR, la DIVIAC, la Dirección de Inteligencia, y estamos haciendo con la DIRINCRI trabajos en la que estamos empleando el máximo de hombres a la búsqueda de este presunto delincuente, miembro de una organización criminal. Nosotros... Pero ya se fugó. Nosotros, estoy desde el 7 de junio, por disposición del Comandante General de la Policía Nacional del Perú, y va a ser capturado Abimael Guzmán, Luis Campos Milla, el Momón, Jacinto Valentino Acuayaro Villido, el Cholo Jacinto, el más grande de los secuestradores, etcétera, han sido capturados por la policía con los mismos procedimientos que estamos haciendo ahorita. Ese es un no hay buen escapatoria. Deseo. Ese es un buen deseo en este momento y esperemos que sea así, pero lo que queremos entender, general, para ambos es por qué se escapó Juan Silva. Y vuelvo a otra pregunta que no había mencionado, pero está bien, digamos, que no me convence para nada y creo que a muchos peruanos tampoco, que no podían hacerle seguimiento. La Fiscalía dice que sí podían hacerle seguimiento. ¿Qué pasó con su guardia? Él tenía, por haber sido exministro de Estado, asignado, entiendo, dos policías, dos suboficiales, si no me estoy equivocando. ¿Qué pasó? Le explico. 2 suboficiales. Es un derecho, una prerrogativa, una facultad de los exministros de que después de cesar en el cargo tienen 6 meses, ¿cierto? Y es voluntario porque pueden renunciar también a esa seguridad. Claro. Entonces se le asigna un policía cada 24 horas. Pero esos policías están encargados de la protección, de la seguridad del ministro. Pero no es verdad que esos policías tienen que remitir informes a sus superiores sobre la situación del exministro, dónde está, qué está haciendo, si le pidió que lo dejen de seguir o algo. Esta es una medida con carácter de secreto, conforme lo dispone el artículo 2 de esa resolución que usted tiene, que es una carpeta secreta, ¿sí? Más allá de lo reservado, en la que el fiscal Rojas Supremo le dirige al coronel Guasasquiche de DIRCOCOR
y él a su vez a su par en inteligencia para armar los equipos, y no tiene por qué enterarse la seguridad. Es Porque decir, cuando la policía no conversa entre sí cuando se trata de ya una persona que estaba siendo investigada, que tenía orden de no salir del país. Si yo soy jefe de inteligencia o de alguna de las direcciones, diría, él tiene 2 policías que están con él, algo deben saber, ¿no? Vamos a desincentivar a las escoltas de seguridad de los ministros actuales y los funcionarios públicos. Dirán, ah, caramba, los que me protegen a mí van a estar informando en mis actividades. Pero nuevamente le pregunto, si el general López me dice que el 28 de mayo lo perdieron totalmente de vista, ¿no hubiese sido sencillo comunicarse con el superior de seguridad del Estado, decir, oye, ¿está ubicado? ¿Dónde está? ¿No es el rol, digamos, de inteligencia? El miembro de seguridad del Estado deja de verlo o lo ve por última vez a las 13 horas del día 2 de junio. Ya. 13 horas del día 2 de junio. Un día después que da las entrevistas. Ya, pero entonces no calzamos pues con las fechas. Perdóneme, porque si lo ven por última vez el 2 de junio y ustedes dicen que la última vez que lo vieron fue el 28 de mayo. Estamos hablando ¿de qué de estamos los hablando? miembros de seguridad del Estado. Pero estamos hablando de la policía. Estamos hablando de la policía en su conjunto. Va a haber un antes y un después, me atrevo a decirlo. Estoy facultado para estar acá dando esta entrevista. Va a haber un antes y un después. ¿De qué? Del 27 de mayo o quizás desde del 7 de junio. ¿En qué? En que si esta reserva entre la Fiscalía, el operador de justicia, con un policía, en este caso el coronel Guasasquiche de la IRCOCOR, es efectiva, o el estamento de la Fiscalía, del Ministerio Público, le envía al comandante general de la Policía Nacional y ahí estamos informados todos. Es un tema muy finito, pero que ha entrado al análisis. Es muy finito, pero que en la práctica lo que generó es que Juan Silva se fugue y que ustedes no lo vean el 28, pese a que tenía un suboficial que le hacía seguimiento, que estaba con él todo el tiempo, hasta el 2 de junio, que fue la última vez que lo vio. En la práctica vamos a capturar a este presunto delincuente, miembro de una organización criminal, y cuando lo tengamos al frente, señor periodista Omar, le vamos a preguntar si es que permiten que policía especializada esté en el interrogatorio, cómo es que, si es que se enteró de las medidas de detención, del impedimento de salida, en qué circunstancias, con qué teléfonos, cómo es que recibió el mensaje, ¿Usted cree y que quiénes lo asistieron o para que se fugue o para que se encubra, y sobre esas personas, sean quienes sean, va a caer todo el peso de la ley. Por eso les pregunto, ¿usted creen que dentro de la propia policía hubo un soplo, dentro del Ministerio Público, no sé, o Poder Judicial, hubo un soplón que le permitió fugar a Juan Silva? Tengo 32 años de servicio. Soy un investigador criminal y un hombre de inteligencia operativa. Muchos años de mi vida en terrorismo y en secuestros, rescatando personas, mirando bien los procesos secretos, muy reservados y con una confidencialidad del mejor nivel. Nunca hemos tenido problemas. Nunca una de mis fuentes ha sido asesinada. Todo secreto. Y le digo con toda seguridad que vamos a tener conocimiento del paradero, de la ubicación y de la captura. Sí, claro. Y nos vamos a entregar de todo. Pero nuevamente, ¿de quién es la responsabilidad de que Juan Silva se haya fugado? ¿De la policía? Cierro la pregunta anterior. En ese estándar del conocimiento y la experiencia no podemos especular. Somos absolutamente objetivos. Pero un detalle. El día que se produzca la captura y el día que se establezcan cada uno de los pasos, vamos a contestar su pregunta. Y si tienen que ir policías a la cárcel y otros funcionarios, pues esa es la sanción por haber puesto su apellido y haber dado un paso indebido. A ver, y es verdad que la policía no remitía informes constantes al Ministerio Público luego de que se solicita la videovigilancia a Juan Silva el 27 y se efectúa el 28? Mire, con relación a la comunicación que había entre el fiscal supremo adjunto, que era el encargado en sí de la carpeta, y el oficial operativo, en este caso el coronel Guasasquiche,
la comunicación era fluida, era vía teléfono en forma diaria. Pero los informes, entiendo que hay unos informes que sí, tiene que remitir con las fotografías del objetivo. Sí, hay 2 informes. ¿Cuándo se remitieron? Uno el día 4, donde... Ojo, los tiempos son muy importantes acá, porque eso generó que se fugue. Se solicita el 27. ¿El primer informe es el 4? El día 4. ¿Por qué? Pero no es que sea un informe distante de la comunicación que tengan con el fiscal. Cuando uno hace un trabajo de este tipo, y no solamente este caso, sino todos los casos, existe el tema de la confidencialidad entre las 3 personas que les he mencionado. Y la comunicación es fluida. ¿Y en esa comunicación? Es vía telefónica, diaria, con los resultados que hay. Y en esa comunicación diaria, si no había informes todavía presentados, sino a través de WhatsApp o como se comuniquen, ¿qué le decía la policía al Ministerio Público? ¿Le decían si lo tenemos, no lo tenemos? ¿Qué le decían? Lo puntual. Se han hecho las observaciones en los inmuebles, que eran alrededor de 7, y no está ubicado. No llega a esos inmuebles. Esa era la comunicación. Es decir, no lo vemos, puntual. No lo vemos, no lo vemos. Exacto. Y eso se ratifica con el primer informe que se hace el día 4. Ya, pero y la Fiscalía no decía, oigan, pero ¿por qué no ven? Quizá está con su seguridad del Estado. No, es que... Quizá el de seguridad sepa. Sí, aunque no parezca coherente, no, ninguna intervención de este nivel, ninguna, se le comunica a la seguridad de ningún funcionario que esté siendo investigado. La seguridad, hay que ser realistas, mantiene hasta cierto grado un grado de acercamiento, un grado de amistad. Y confiar en la seguridad para que nos proporcione información sería poner en riesgo la operación. Por eso que normalmente... Pero la operación estuvo en riesgo desde el momento de que no lo ubican el 28. Es que justamente el tema de la videovigilancia, si bien es cierto, trata de localizar todos los lugares donde él llega para ubicarlo, pero no se concretó. Ya, pero eso ha quedado claro en los informes. Pero ustedes sí llegan a ubicarlo el 1 de junio cuando dio las entrevistas a nivel nacional. Y son conscientes y me dicen que vieron su carro y simplemente lo dejaron ir. Sale en un vehículo con una persona adentro, eso es lo que informan los agentes de inteligencia. Presumen que haya sido él por la hora en que sale del medio y se va, se retira. Se va y no, como le vuelvo a repetir, no estábamos en capacidad de hacerle seguimiento. El libre tránsito, le vuelvo a repetir, es un derecho fundamental y nosotros tenemos que estar totalmente seguros, sí, claro, con una disposición fiscal, es cierto, no judicial, seguros de que lo que vamos a hacer no va a poner en riesgo. El libre tránsito, efectivamente, es un derecho, pero la policía no estaba afectándolo si le hacía un seguimiento. Entiendo que el problema sería que lo empiecen a vigilar si él está en un espacio cerrado, que afecte su intimidad, pero si él está andando por las calles de Lima, dando entrevistas como Pedro en su casa, la policía pudo, alguna unidad de inteligencia, alguna patrulla, oye, mira, parece que ese carro, a ver, lo vemos, tenemos una resolución de vigilarlo. ¿No se podía hacer eso? La policía hace seguimientos, hace vigilancias, pero cuando tiene la disposición expresa de hacerlo. Nosotros como policías, ya sean los órganos de inteligencia o la parte operativa, no podemos de manera deliberada vigilar o seguir a cualquier persona. Tenemos que tener un mandato formal y legal. El Ministerio, así es la norma acá en el Perú y tenemos que cumplirlo. El Ministerio Público claramente en su último comunicado no dice lo mismo. Ellos dicen que se había solicitado no solamente la vigilancia, pero que esto implicaba vigilar sus desplazamientos y que esto no era ilegal ni necesitaba un mandato judicial como señala el ministro del Interior. Y yo quería preguntarle, a ver, entiendo a un plano más general, general Arriola, ¿esto no va a terminar afectando, no termina afectando la propia imagen de la policía? Somos defensores en todo momento de la imagen, por supuesto que sí, de la institucionalidad. Mire usted, también debo decirle, este caso se tiene que ver de todos los aristas. Per se hay una investigación en el órgano de control de la Policía Nacional del Perú, en la Inspectoría General de la Policía Nacional, que tiene su plazo y en la cual se determinará
también en un análisis de la disposición fiscal, de la actuación de los policías que tuvieron a cargo en esa reserva muy mínima, muy estrecha, y del resultado de cómo ha ido este proceso, este procedimiento. Y entonces también eso se informará. Por supuesto que va contra la institucionalidad y la imagen de la policía, pero ojo, somos 140.000 policías. En estos últimos 15 días se han decomisado 10 toneladas de sustancias alcaloides. Se ha capturado 4.742 personas requeridas por la justicia, 15.600 personas involucradas en diversos crímenes. Se han recuperado 20.000 celulares, un impacto en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y a ver, ¿cómo queda también la institución cuando hoy, antes del partido, que nos ha entristecido a todos, es verdad, sí, Bruno Pacheco, prófugo de la justicia hace más de 2 meses, muy campante, usa su cuenta de Twitter para dar el mensaje, ¿no? El mensaje de los prófugos de apoyo a la selección. ¿Es una burla? Sí, es una afrenta, pero está en el psique del señor Bruno Pacheco. El señor Bruno Pacheco es un fugitivo, es un prófugo de la justicia. No tiene catadura moral. Alguien va a decir, seguramente va a criticar, pero que piensen bien, que se pongan a derecho, que es la mejor defensa que puede haber. Pero ojo, miren lo que estamos discutiendo hoy día, 13 de junio, como usted dice, fatigo para el deporte nacional, y también nuestro respaldo a los futbolistas, porque 11 han dado su vida por esto. Pero ojo acá, están prófugos, y si se van de la justicia no es porque les falte garantías y situaciones de esta naturaleza. Pero ojo que en cualquier momento que van a ser capturados hay que estar con la mirada bien, porque no vaya a ser que en las próximas audiencias de prisión preventiva también alguien les dé libertad. Y eso sí es grave para la democracia y para la salud, institucionalidad en nuestro país. Hay que estar vigilantes. Quiero terminar con esta pregunta, sé que es difícil porque son generales en actividad, pero en la tesis del Ministerio Público del fiscal Pablo Sánchez, el presidente de la República es la cabeza de una organización criminal que usa el poder del aparato público para entorpecer la justicia. Ese es el mayor riesgo y por eso se le abre esta investigación. ¿No temen que se esté usando a la policía, un poder importante, una herramienta importante del Estado, justamente para entorpecer esa justicia? Para ambos, por favor. Bueno, yo como director contra la corrupción, sí me queda totalmente claro que desde el día en que yo me he hecho cargo, 22 de febrero hasta la fecha, tanto las divisiones especializadas que se encargan de investigar básicamente lo que es corrupción de funcionarios vinculados al crimen organizado, hemos tenido total independencia. Y la tenemos, total independencia para investigar nuestros casos. Y esa independencia incluye la confidencialidad, la reserva de los diferentes casos que van llegando, ya sea con las fiscalías de Lima, con las fiscalías de las regiones del interior del país. No ha habido, particularmente le hablo, no ha habido ningún tipo de injerencia, de nadie, absolutamente. Absolutamente. El trabajo que realizamos nosotros es un trabajo profesional, técnico, y le vuelvo a repetir, lo realizamos muy articulado con el Ministerio Público, muy articulado. Este caso lo seguimos veniendo a trabajar. Es cierto, ha habido un cuestionamiento de lo que se está hablando, pero lo venimos trabajando con el Ministerio Público. Las comunicaciones siguen fluidas con él día a día. Venimos haciendo allanamientos, como bien lo ha señalado el general Arriola, y seguramente que va a haber algunos resultados, pero total independencia de nuestras investigaciones. General Arriola, su último mensaje, ¿qué le diría ante este ambiente de, créame, indignación y fastidio generalizado? ¿Qué le diría a la población? Somos una institución que cuando ha hecho su juramento, conformado por hombres y mujeres en número de 140.000, que juramos ante la bandera cumplir la ley y hacer cumplir la ley a la ciudadanía. Ofrendamos nuestra vida. Ahora mismo, con esta pandemia, hemos perdido 790 policías y 1.250 en el aspecto, en el fenómeno del terrorismo. Entonces somos personas que estamos decididas a darlo absolutamente todo, absolutamente todo. Y le pedimos a la ciudadanía, como siempre, que no desvíen la atención en algunas situaciones y que confíen en su policía, que estamos dispuestos a todos.
y le pido a Dios siempre y las energías a la ciudadanía que ojalá nos dé la oportunidad de estos grilletes colocárselos en un momento al señor Juan Francisco Silva Villegas o al señor Bruno Pacheco o a los que estén buscados por la justicia del Perú. Y nosotros representamos a la Policía Nacional y no lo vamos a defraudar. Cada uno de nosotros tiene un apellido, tiene familia y tiene un hogar bien claro y de donde vamos a defender nuestro nombre. Solo para cerrar, y chiquito, también para Vladimir Cerrón, entiendo que usted solicitó que lo detengan. Yo solicité que lo detengan, por supuesto que sí, y vaya las amenazas y las cuestiones y que sobrepesaron. Y contestando su pregunta, no tenemos ningún temor. Tenemos las manos limpias, 32 años de servicio, me han rebuscado toda mi vida y no podrán jamás encontrar algo, solamente la vocación y el apostolado de brindar el mejor servicio a un ciudadano. Así que no hay ningún temor, ni presiones y menos la vamos a aceptar. Muchísimas gracias para ambos, los generales Óscar Arriola y el general Freddy López. Vamos rápidamente a una pausa, venimos con Fernando Vivas, analista político, periodista del diario El Comercio, para analizar la coyuntura actual.